dije que te largaras! ¡No quiero bastardos aquí! ¡Desaparece! ¡Ah! ¡Mi bebé! ¡Ayuda! ¡Sofía! ¿Qué has hecho? Parte 1. La gélida máscara de la perfección. El sol de la tarde caía plomizo sobre el extenso jardín de la residencia Monteverde, bañando las estatuas de mármol y los setos perfectamente podados con una luz dorada y cinematográfica. Era ese tipo de calor seco, típico de las tardes mexicanas en la alta sociedad, donde el silencio pesa tanto como el estatus. Sin embargo, aquel silencio estaba a punto de romperse, no por el ruido, sino por la crueldad. Bianca se encontraba de pie en el centro del patio de piedra, inmaculada. Su vestido blanco plisado resplandecía bajo la luz, ceñido a la cintura por un cinturón de oro que destellaba con cada pequeño movimiento. Su cabello, recogido en un moño estricto y engominado hacia atrás, no permitía que ni una sola hebra volara con la brisa suave. Los pendientes largos de oro colgaban de sus orejas, tintineando apenas perceptiblemente, como campanas de advertencia. Para el mundo exterior, Bianca era la imagen de la sofisticación, la prometida perfecta para Ricardo, el heredero del imperio empresarial. Pero en la soledad de ese jardín, la máscara había caído, revelando una frialdad que helaba más que el invierno. Frente a ella, la escena era desgarradora por su contraste. Una mujer anciana, doña Elvira, temblaba. No por el frío ambiental, sino por la humillación que calaba hasta los huesos. Su vestido de color púrpura pálido, sencillo y desgastado por los años, estaba empapado. El agua goteaba de su cabello gris plateado, atado en un moño humilde que ahora se deshacía por el peso del líquido. Doña Elvira, con sus 70 años a cuestas y una fragilidad que inspiraba ternura en cualquiera con corazón, mantenía la cabeza baja, cerrando los ojos para contener las lágrimas que amenazaban con mezclarse con el agua fría que corría por su rostro arrugado. A unos metros, 2 niños pequeños, un niño con camisa azul y una niña con un vestido amarillo, se abrazaban el uno al otro. También estaban mojados, sus ropas pegadas a sus cuerpos menudos. No gritaban, el terror los había silenciado. Solo se escuchaban sus sollozos suprimidos, ese sonido ahogado que hacen los niños cuando tienen demasiado miedo para llorar en voz alta. Bianca sostenía un cubo de plata en sus manos. No lo hacía con esfuerzo, sino con una elegancia macabra. Inclinó el recipiente lentamente, dejando que el resto del agua cayera en cascada sobre los hombros encogidos de la anciana. No había rabia en el rostro de Bianca, ni gritos histéricos de telenovela barata. Era algo mucho peor. Era desdén. Una sonrisa gélida curvaba sus labios, una mueca de satisfacción puramente sádica mientras observaba cómo el agua oscurecía la tela barata del vestido de la mujer. «La suciedad», murmuró Bianca para sí misma, aunque sabía que la escuchaban. «Se debe lavar antes de entrar en una casa decente». Con un movimiento delicado, casi coreografiado, se limpió una gota de agua que había salpicado su inmaculado vestido blanco. Lo hizo con asco, como si la gota estuviera contaminada por haber tocado a la anciana. El sonido del agua golpeando el suelo de piedra se mezclaba con el suave tintineo de las campanas de viento lejanas. Era una tortura psicológica ejecutada con guantes de seda. Bianca se sentía intocable, la reina de un reino que creía tener asegurado a través de un anillo de compromiso y una fachada de bondad que había mantenido durante meses. Pero la arrogancia es ciega. El sonido de unos pasos firmes sobre el pavimento resonó a través de la puerta de cristal que conectaba la mansión con el jardín. Bianca, absorta en su acto de supremacía, no lo notó de inmediato. Ricardo estaba allí. Aquí tienes la parte 2 de la historia. He mantenido el tono dramático de alta gama, la riqueza descriptiva y la tensión emocional para asegurar la retención del lector. Parte 2. El eco de la dignidad rota. Los pasos pesados de los guardias de seguridad resonaron sobre la grava del camino lateral,
rompiendo la quietud tensa que se había instalado en el jardín. Eran dos hombres corpulentos, vestidos con uniformes oscuros, con rostros inexpresivos, entrenados para obedecer al dueño de la mansión sin cuestionamientos. Ricardo permanecía inmóvil, como una estatua de justicia, con la mano aún extendida señalando la salida, mientras su mirada seguía fija en el horizonte, negándose a concederle a Bianca el privilegio de una última mirada de atención. Bianca, al ver a los hombres acercarse, intentó recuperar una compostura que ya estaba irremediablemente destrozada. Se alisó el vestido frenéticamente, sus manos temblando de una mezcla de ira y humillación. «¡No se atrevan a tocarme!», chilló cuando el jefe de seguridad, un hombre llamado Roberto que llevaba años sirviendo a la familia Monteverde, extendió una mano hacia su brazo. «Soy la futura señora de esta casa. Ricardo, diles que se detengan. ¡Ricardo!». El grito de su nombre fue agudo, desesperado, carente de la elegancia sedosa que solía utilizar. Ricardo finalmente bajó el brazo, giró el rostro lentamente y la miró. No había amor, ni siquiera odio, solo un vacío absoluto. «Tú no eres nada en esta casa, Bianca», dijo Ricardo con una voz grave que parecía retumbar en el pecho de todos los presentes. «Y nunca lo serás. Roberto, sácala de mi propiedad. Si vuelve a acercarse a este muro, llama a la Policía Federal. ¡Te vas a arrepentir!», gritó ella mientras Roberto y el otro guardia la tomaban firmemente por los codos, obligándola a caminar hacia la salida de servicio, lejos de la majestuosa entrada principal que ella tanto codiciaba. «No sabes lo que estás haciendo. ¡Me necesitas!». Los gritos de Bianca se fueron desvaneciendo a medida que era arrastrada lejos del jardín, sus tacones de diseñador arrastrándose torpemente por la piedra, hasta que el sonido de un portón de hierro cerrándose con un golpe seco selló su destino. El silencio regresó, pero ahora era diferente. Ya no era opresivo, sino doloroso. Ricardo exhaló profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Y sus hombros, siempre tensos por el peso de los negocios, se relajaron ligeramente. Se giró de inmediato hacia las verdaderas víctimas de la tarde. Doña Elvira seguía allí, abrazada a sí misma, con el agua fría goteando de su nariz y barbilla. Los niños se aferraban a sus piernas mojadas, mirándola con ojos grandes y asustados, esperando una nueva reprimenda que no llegaría. Ricardo no lo pensó dos veces. Se quitó su saco de sastre italiano, una prenda que costaba más de lo que muchas familias ganaban en un mes, y sin importarle que se arruinara, se arrodilló sobre el suelo mojado frente a la anciana. Con una delicadeza que contrastaba con su furia anterior, colocó el saco sobre los hombros temblorosos de doña Elvira. «Perdóname», susurró Ricardo, su voz quebrada por la emoción. «Por favor, perdóname por no haber llegado 5 minutos antes». La anciana levantó la vista. Sus ojos, nublados por las cataratas y las lágrimas, enfocaron el rostro del hombre. A pesar de la barba y la madurez, ella reconoció al niño que solía correr por esos mismos pasillos hace 3 décadas. «Mi niño», dijo ella con voz trémula, sus dientes castañeteando. «Don Ricardo, yo no quería causar problemas. La señorita, ella dijo que yo estaba ensuciando el piso». «Tú nunca podrías ensuciar esta casa, nana», respondió él, usando el apodo cariñoso que había quedado enterrado en su memoria infantil. «Tú construiste los cimientos de este hogar con tu cariño cuando mi madre murió. El hecho de que no te reconociera al instante es mi mayor vergüenza». Parte 3. La sombra del chantaje y el precio de la verdad. La noche había caído por completo sobre la mansión Monteverde, envolviendo la propiedad en un manto de oscuridad que parecía mucho más denso de lo habitual. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles golpearan rítmicamente contra los ventanales de la biblioteca, como dedos huesudos exigiendo entrar. Dentro, la atmósfera era de una calma tensa, similar a la que precede a un huracán.
Ricardo estaba sentado tras el enorme escritorio de caoba que había pertenecido a su padre. La única luz provenía de una lámpara de lectura de latón verde, que iluminaba el documento amarillento que doña Elvira le había entregado. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio y la ira contenida, recorrían las líneas una y otra vez, tratando de encontrar una escapatoria, un error, algo que negara la terrible verdad que tenía ante sí. El abogado de la familia, el licenciado Gustavo Méndez, un hombre canoso y de aspecto severo, estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad del jardín. «Es auténtico, Ricardo», dijo Méndez sin girarse, su voz grave resonando en la sala llena de libros. «La firma de tu padre, don Augusto, es inconfundible, y la del otro lado, Fausto Ferrera. Ese nombre no se escuchaba en los círculos empresariales desde hace 20 años. Ricardo golpeó la mesa con el puño cerrado, haciendo vibrar la lámpara. «Fausto Ferrera, el padre de Bianca», murmuró Ricardo sintiendo un sabor amargo en la boca. «Siempre se presentó como Bianca del Valle. Cambió su apellido. Todo fue una mentira desde el principio. No solo una mentira, muchacho, una infiltración». Méndez se giró, caminando hacia el escritorio y señalando una cláusula específica en el papel. «Lee esto. En caso de incumplimiento del pago de la deuda de juego y las concesiones territoriales, la propiedad Monteverde pasará a ser garantía». Tu padre no murió solo por un accidente, Ricardo. Este documento sugiere que estaba siendo extorsionado semanas antes de su muerte. Bianca no vino a casarse contigo por amor. Vino a ejecutar una hipoteca moral y financiera que su padre no pudo cobrar hace 5 años. Ricardo se pasó las manos por el rostro, frotándose las sienes. La imagen de Bianca en el jardín, con su vestido blanco impoluto y su crueldad desnuda, cobraba ahora un sentido macabro. No era simplemente una niña rica caprichosa. Era una soldado en una guerra que él ni siquiera sabía que estaba peleando. «¿Qué hacemos, Gustavo?», preguntó Ricardo, su voz endurecida. «Si esto sale a la luz, la reputación de mi padre quedará destruida. Dirán que construyó este imperio con dinero sucio o deudas de juego». «Ese es el menor de tus problemas ahora», respondió el abogado, sacando su teléfono móvil que no paraba de vibrar. «El problema es que Bianca ya ha movido ficha. Mira esto». El abogado le extendió el teléfono. En la pantalla, un video se estaba volviendo viral en las redes sociales a una velocidad vertiginosa. En la imagen, Bianca aparecía sentada en lo que parecía ser una habitación de hotel de lujo, pero la iluminación era tenue, diseñada para evocar tristeza. Su cabello estaba suelto y ligeramente desordenado, y sus ojos brillaban con lágrimas artificiales pero convincentes. Llevaba una bata de seda blanca y hablaba con voz entrecortada, mirando directamente a la cámara. «Amigos, seguidores», decía la Bianca del video sollozando. «Nunca pensé que tendría que hacer esto. Hoy fui expulsada de mi propia casa. El hombre al que amaba, Ricardo Monteverde, mostró su verdadera cara. Me agredió verbalmente y me echó a la calle como a un perro. Todo porque intenté defender a una pobre anciana que se había colado en la propiedad y que él quería lastimar». Ricardo sintió que la sangre le hervía al escuchar la mentira. Parte 4. La traición desde adentro y el teatro de las sombras. La madrugada en la mansión Monteverde se había convertido en una trinchera. La lluvia, que había comenzado como una tormenta de verano, ahora azotaba los cristales con la furia de un monzón, aislando la casa del resto del mundo. Sin embargo, el verdadero aislamiento no era meteorológico, sino mediático y social. Dentro de la biblioteca, el aire estaba viciado por el olor a café rancio y la electricidad estática de los equipos informáticos. Ricardo no había dormido. Su camisa blanca, antes impecable, estaba arremangada hasta los codos, y su corbata yacía olvidada sobre una silla. Frente a él, 3 expertos en ciberseguridad
trabajaban frenéticamente en sus ordenadores portátiles, sus rostros iluminados por el resplandor azul de las pantallas, intentando descifrar la encriptación de la memoria USB que doña Elvira había guardado durante 5 años. El abogado Gustavo Méndez colgó el teléfono fijo con un golpe seco. Su rostro estaba gris. La situación es crítica, Ricardo, dijo, frotándose los ojos. La junta directiva está en pánico. Las acciones de Grupo Monteverde han caído un 15% desde que Bianca publicó ese video. Los inversores están exigiendo tu renuncia inmediata. Creen que eres un monstruo que maltrata a mujeres y ancianos. Ricardo se pasó una mano por el cabello frustrado. ¿No entienden que es una mentira?, gruñó Ricardo. ¿Cómo pueden creerle a ella sin pruebas? Porque el miedo vende más rápido que la verdad, respondió Méndez. Y Bianca ha contratado a los mejores relacionistas públicos de la ciudad. Están tejiendo una narrativa donde ella es la heroína que intentó salvar a la pobre nana de tus garras, y tú eres el tirano que la echó por ello. Están diciendo que tienes secuestrada a doña Elvira. Ricardo soltó una risa amarga. ¿Secuestrada? Está durmiendo en la habitación de huéspedes, más segura que en cualquier otro lugar. Eso no importa si la policía llega con una orden de registro basada en una denuncia falsa, advirtió el abogado. Necesitamos abrir ese archivo, Ricardo. Ahora, si no tenemos pruebas contundentes para el amanecer, perderás la empresa. Y si pierdes la empresa, Fausto Ferrera ganará. En ese momento, un sonido agudo, como un chirrido digital, rompió el silencio de la sala. Uno de los técnicos levantó la mano. «¡Lo tengo, señor Monteverde!», exclamó el joven. La contraseña era una fecha, el cumpleaños de su madre. Ricardo se acercó rápidamente a la pantalla. El archivo se abrió, desplegando una serie de carpetas. Contabilidad B, sobornos, y una carpeta de audio titulada simplemente La Reunión. «Pon el audio», ordenó Ricardo. El técnico hizo clic. Un siseo estático llenó la habitación, seguido por el sonido de una puerta cerrándose y 2 voces. Una era inconfundiblemente la de Augusto Monteverde, el padre de Ricardo, sonando cansado y asustado. La otra era una voz arrastrada, arrogante y sibilante. Fausto Ferrera. «No tienes opción, Augusto. Tu empresa es perfecta para limpiar mis fondos. Nadie sospechará del gran imperio Monteverde». «No lo haré, Fausto. He trabajado toda mi vida para construir esto honestamente. No voy a dejar que lo manches con sangre». «Entonces piensa en tu hijo. Ricardo está en la universidad, ¿verdad? Sería una lástima que tuviera un accidente en su coche deportivo. Los frenos fallan todo el tiempo». El silencio en la biblioteca fue sepulcral. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. No era solo corrupción. Era una amenaza de muerte directa contra él, grabada años atrás. Su padre no había cedido por codicia. Había cedido por amor, para protegerlo a él. Y al final, lo habían matado de todos modos. «Ahí está», susurró Méndez, con los ojos muy abiertos. «Esto no es solo fraude. Es extorsión y conspiración para cometer asesinato. Con esto, Fausto y Bianca irán a la cárcel de por vida». Parte 5. La verdad bajo la lluvia y el renacer de los justos. El chirrido de las pesadas bisagras de roble resonó como un trueno, compitiendo con la tormenta que azotaba la noche. Cuando las puertas de la mansión Monteverde se abrieron de par en par, una ráfaga de viento húmedo y frío golpeó el rostro de Ricardo, pero él ni siquiera parpadeó. Delante de él, el mundo parecía haber estallado. Cientos de flashes de cámaras dispararon al unísono, creando un muro de luz blanca cegadora que desorientaba. El ruido era ensordecedor. Gritos de periodistas, sirenas de policía y el murmullo frenético de la multitud agolpada tras el cordón de seguridad. Ricardo avanzó un paso hacia el pórtico, exponiéndose a la lluvia. No llevaba paraguas. Su camisa blanca estaba empapada en segundos, pegándose a su pecho, pero su postura era la de un rey que sale a defender su castillo.
A su lado, agarrada firmemente de su brazo, caminaba doña Elvira. La anciana temblaba, no de frío, sino de la inmensidad del momento, pero mantenía la cabeza alta, digna, con la mirada fija en el frente. Abajo, al pie de la escalinata, Bianca esperaba. Protegida por el paraguas gigante de su asistente, su figura destacaba impecable y teatral. Al verlos salir, su rostro se transformó instantáneamente en una máscara de angustia perfectamente ensayada. Se llevó una mano al pecho y gritó, asegurándose de que los micrófonos captaran su dolor. «¡Ricardo! ¡Por Dios, suéltala!», gritó Bianca señalando a doña Elvira. «¡Oficiales! ¡Ahí la tienen! La está obligando a salir con ese clima. ¡Es un monstruo!». El jefe de policía, presionado por la presencia de las cámaras en vivo, hizo un gesto a sus hombres para que avanzaran. «Señor Monteverde», bramó el oficial a través de un megáfono, «suelte a la mujer y ponga las manos donde podamos verlas. ¡Ahora!». Ricardo se detuvo en el borde del escalón superior. Miró a los policías que subían las escaleras con las manos en sus armas. Miró a los periodistas que narraban en vivo su supuesta caída. Y finalmente, miró a Bianca, cuyos ojos brillaban con una malicia triunfante disfrazada de lágrimas. Ella creía que había ganado, creía que el dinero y la mentira siempre aplastaban a la verdad. Ricardo levantó lentamente la mano derecha, no para rendirse, sino para dar una señal. Dentro de la casa, Roberto, el jefe de seguridad, presionó el botón de reproducir en la consola central del sistema de audio. «¡Deténganse!». La voz de Ricardo, amplificada por los altavoces ocultos en el jardín, retumbó sobre el ruido de la tormenta. Pero no fue su voz la que siguió. Un siseo de estática llenó el aire, seguido por una voz que hizo que el jefe de policía se congelara en seco y que la sangre de Bianca se convirtiera en hielo. «No tienes opción, Augusto. Tu empresa es perfecta para limpiar mis fondos». La voz de Fausto Ferrera, el padre de Bianca, resonó con una claridad cristalina a través de los potentes altavoces de seguridad, silenciando a la multitud. Los periodistas bajaron sus cámaras, confundidos, buscando la fuente del sonido. «No lo haré, Fausto. He trabajado toda mi vida para construir esto honestamente», respondió la voz angustiada del difunto Augusto Monteverde. Bianca retrocedió un paso, sus tacones resbalando en el pavimento mojado. Su máscara de víctima comenzó a agrietarse. «¡Apárgalo!», gritó ella perdiendo la compostura. «Es un truco. Es una grabación falsa hecha con inteligencia artificial. ¡Oficial, deténgalo!». Pero la grabación continuó, implacable, narrando la historia de una extorsión mortal. «Entonces piensa en tu hijo. Ricardo está en la universidad. Sería una lástima que tuviera un accidente en su coche. Los frenos fallan todo el tiempo». El hombre, de unos 35 años, era la viva imagen del éxito y la autoridad. Su traje azul marino estaba impecable, la camisa blanca crujía de tan limpia, y su barba perfilada enmarcaba un rostro de facciones fuertes y piel bronceada. En sus manos sostenía un ramo de azucenas blancas, las flores favoritas de Bianca. Había llegado temprano, con la intención de sorprenderla, con el corazón lleno de la calidez de un hombre enamorado que cree haber encontrado a la mujer de su vida. Pero la escena que se desplegó ante sus ojos golpeó su alma con la fuerza de un tren. El tiempo pareció detenerse. La cámara de la realidad hizo un zoom lento y doloroso hacia el rostro de Ricardo. La sonrisa que traía se desvaneció, no para dar paso a la confusión, sino a una comprensión inmediata y brutal. Sus ojos, generalmente severos pero justos, captaron cada detalle en una fracción de segundo. El cubo de plata en manos de su prometida, los niños temblando en el rincón, y sobre todo a doña Elvira, quien no era una extraña, sino una antigua nana de la familia que había venido a pedir ayuda, empapada y humillada. Ricardo no gritó. Un hombre de su calibre no necesita gritar para ser escuchado. Lentamente, sus dedos perdieron la fuerza.
Las azucenas, símbolo de pureza y devoción, se deslizaron de su mano. No las arrojó con violencia, simplemente las dejó caer, como si el amor que representaban hubiera muerto en ese instante preciso. El suave golpe de las flores contra el suelo resonó como un trueno en el silencio tenso del jardín. La atmósfera cambió drásticamente. El aire se volvió pesado, cargado de una electricidad estática que presagiaba tormenta. Ricardo avanzó un paso, su mirada clavada en la mujer que hasta hace un minuto pensaba llevar al altar. Su voz emergió desde lo más profundo de su pecho, con una resonancia baja, vibrante y peligrosamente calmada. «Bianca, baja eso. No fue una petición, fue una orden». El sonido de su voz rompió el hechizo de crueldad en el que Bianca estaba sumergida. La mujer se congeló. El color huyó de su rostro, dejando su piel tan pálida como su vestido. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al girarse y encontrarse con la figura imponente de Ricardo. El cubo de plata, que había sostenido con tanta arrogancia, se resbaló de sus dedos sudorosos. El estruendo metálico del cubo golpeando las baldosas de piedra ecoó por todo el jardín, seguido de un silencio sepulcral. El pánico se apoderó de ella. No era el miedo a ser lastimada, sino el terror absoluto de ver cómo su futuro, su estatus y sus mentiras se desmoronaban en un segundo. Bianca intentó componerse. Sus manos temblaban mientras las levantaba ligeramente en un gesto patético de «cálmate». Su respiración se volvió agitada, entrecortada. «No, no es lo que piensas», susurró ella. Su voz, antes altiva, ahora era un hilo tembloroso y entrecortado. Intentó sonreír, intentó buscar una excusa, pero la mirada de Ricardo la atravesaba como una lanza de hielo. Ricardo no se movió hacia ella, se mantuvo en su lugar, una torre de integridad moral frente a la decadencia moral de ella. Con un movimiento lento y deliberado, se ajustó el gemelo de su camisa o abrochó el botón de su chaqueta, un gesto que denotaba un control absoluto sobre sus emociones, aunque por dentro estuviera ardiendo de decepción. No había ira ciega en sus ojos, había algo peor para Bianca, había juicio final. La miraba como quien mira a un extraño desagradable, a alguien que nunca conoció realmente. La decepción era palpable. «Lo vi todo», dijo Ricardo. Su dicción era perfecta, cada palabra cortada con precisión quirúrgica, fría y afilada. «¿Quién eres en realidad?» Bianca abrió la boca para hablar, para lanzar otra mentira, pero él no le dio la oportunidad. El hombre alzó la barbilla, recuperando su dignidad y protegiendo a los vulnerables con su presencia. Ricardo se puso de pie, y sin esperar a que el personal doméstico reaccionara, tomó a la niña pequeña en sus brazos. La pequeña, sorprendida por la altura y la calidez del hombre, apoyó su cabeza húmeda en el hombro de la camisa blanca de Ricardo, manchándola de inmediato. Él le extendió la mano libre al niño. «Vengan. Hace frío y esta no es manera de tratar a la familia». El grupo entró a la mansión a través de las puertas de cristal. El cambio de atmósfera fue inmediato. El interior de la residencia Monteverde era cálido, con olor a madera de caoba y cera de abejas. Ricardo comenzó a dar órdenes, no con la frialdad de un jefe, sino con la urgencia de un protector. «¡Marta! ¡Trae toallas secas, muchas! ¡Y mantas de lana!», gritó hacia el pasillo. «¡Preparen chocolate caliente y el baño de visitas de la planta baja! ¡Ahora!». El servicio, que había estado espiando temeroso desde las esquinas, se movilizó al instante. En cuestión de minutos, doña Elvira estaba sentada en un sillón de terciopelo en la sala de estar principal, envuelta en mantas suaves. Los niños, ya secándose con toallas mullidas, sostenían tazas de porcelana humeantes con ambas manos, sus ojos brillando al sentir el dulce calor del chocolate. Ricardo se sentó en una silla baja frente a Elvira, ignorando su propia camisa mojada y pegajosa. Observó las manos de la anciana, deformadas por años de trabajo duro,
manos que alguna vez le habían preparado el desayuno y curado sus heridas de rodilla. La culpa le roía el estómago. Había estado tan ciego, tan obsesionado con la fusión de su empresa y su perfecta relación con Bianca, que había olvidado a las personas que realmente importaban. «Nana», dijo Ricardo suavemente, «¿por qué no me llamaste? ¿Por qué viniste así a la puerta de servicio? Sabes que mi casa es tu casa». Doña Elvira bajó la taza de té que le habían servido. Su rostro, ahora recuperando un poco de color, se tornó serio. Miró a los niños para asegurarse de que estaban distraídos con las galletas que Marta les había traído, y luego se inclinó hacia Ricardo, bajando la voz. «Lo intenté, mi niño. Llamé muchas veces a la oficina, a la casa». Hizo una pausa y sus ojos se llenaron de miedo. «Pero ella siempre contestaba, o sus asistentes, me dijeron que estabas ocupado, que no tenías tiempo para mendigos del pasado». Ricardo apretó los puños sobre sus rodillas. La manipulación de Bianca había sido mucho más profunda de lo que imaginaba. No solo era cruel, era calculadora. Había aislado a Ricardo sistemáticamente sin que él se diera cuenta. «Pero no vine a pedir dinero, Ricardo», continuó Elvira, y su voz adquirió una urgencia que heló la sangre del empresario. «Vine porque tenía que advertirte. No me importaba si me mojaba o si me humillaban. Tenía que verte antes de la boda». «¿Advertirme? ¿Sobre Bianca?», preguntó él, aunque ya intuía la respuesta. «No solo sobre ella». Elvira miró a su alrededor, como si las paredes tuvieran oídos, a pesar de que Bianca ya no estaba. «Se trata de tu padre, don Augusto, y del accidente». El aire en la sala se volvió denso. El padre de Ricardo había muerto en un accidente de coche hacía 5 años. Un evento que había dejado a Ricardo al mando del imperio a una edad temprana. Siempre se había considerado una tragedia, un fallo en los frenos en una carretera lluviosa. «¿Qué tiene que ver Bianca con la muerte de mi padre?», preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el agua. Doña Elvira metió la mano en el bolsillo empapado de su vestido púrpura. Con dedos temblorosos, extrajo una pequeña bolsa de plástico sellada, el único objeto que había protegido del agua con su propia vida. Dentro había un sobre viejo, amarillento y doblado. «Él no es quien creen que es», continuaba Bianca, secándose una lágrima. «Es un hombre violento. Tengo miedo por mi vida. Por favor, no dejen que su dinero silencie mi voz». El video terminaba con ella cubriéndose el rostro con las manos. Ricardo lanzó el teléfono sobre el escritorio con asco. «Es una maldita sociópata», rugió, poniéndose de pie. «Ella fue quien mojó a Elvira. Ella fue la que humilló a los niños». «Lo sé, y tú lo sabes», dijo Méndez con frialdad pragmática. «Pero el mundo no lo sabe, y ahora mismo tú eres el villano multimillonario y ella es la víctima indefensa. La opinión pública te destrozará antes del amanecer. Las acciones de la empresa caerán en picada mañana a primera hora. Es el plan B del que hablabas, destrucción de imagen para forzarte a negociar». En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió suavemente. Marta, el ama de llaves, entró con el rostro pálido. «Señor Ricardo». «Perdone que interrumpa», dijo con voz temblorosa. «Es doña Elvira. Quiere hablar con usted. Dice que es urgente, que recordó algo más sobre la noche del accidente de su padre». Ricardo y el abogado intercambiaron una mirada rápida. Sin decir palabra, Ricardo salió de la biblioteca y cruzó el pasillo hacia la habitación de invitados de la planta baja. La habitación estaba cálida y en penumbra. Los 2 niños dormían profundamente en una cama grande, ajenos a la tormenta que se desataba fuera y dentro de la casa. Doña Elvira estaba sentada en un sillón junto a la ventana, con una manta de lana sobre las piernas. A pesar de su fragilidad, sus ojos brillaban con una lucidez aguda. Ricardo se arrodilló junto a ella tomándole la mano. «Nana, ¿qué pasa?».
Deberías descansar. Ha sido un día muy largo. No hay tiempo para descansar, hijo, susurró ella, apretando la mano de Ricardo con una fuerza sorprendente. Vi las noticias en la televisión de la cocina. Esa mujer es peligrosa, pero hay algo que no te dije antes porque tenía miedo. Miedo de que no me creyeras. Te creo, nana. Dime todo. Doña Elvira tragó saliva, mirando hacia la oscuridad del jardín a través de la ventana. La noche que tu padre murió, él no iba solo en el coche al principio. Pasó por mi casa en el pueblo. Estaba alterado, sudaba frío. Me dejó un maletín. Me dijo, Elvira, si algo me pasa que Ricardo no abra esto hasta que esté listo para enfrentar a los lobos. El corazón de Ricardo se detuvo un instante. ¿Un maletín? Preguntó. ¿Dónde está? Nunca lo mencionaste en el testamento. Porque tu padre me hizo jurar que lo escondería. Tenía miedo de que ellos lo encontraran. Los hombres de Ferrera, Elvira lo miró a los ojos. Lo enterré bajo el viejo roble, detrás de mi casita, la que se inundó la semana pasada. Por eso vine hoy, Ricardo. No solo por el hambre o el frío. Vine porque la inundación desenterró la caja fuerte donde lo guardé. La tengo en mi bolso de viaje, envuelta en 3 bolsas de plástico. Ricardo se volvió hacia la pequeña bolsa de lona desgastada que Elvira había traído consigo. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro, entre ropa vieja y húmeda, había una caja metálica pequeña, oxidada por fuera pero sellada. La llave, dijo Elvira sacándose una cadena del cuello. La he llevado conmigo 5 años. Ricardo tomó la pequeña llave de plata. Sentía el peso de la historia en sus manos. Si abría esa caja, no habría vuelta atrás. «Ábrela», dijo Méndez, que había entrado silenciosamente en la habitación. «Si Bianca está jugando sucio con la prensa, necesitamos munición nuclear». Ricardo introdujo la llave. El mecanismo, aunque viejo, giró con un clic satisfactorio. Levantó la tapa. «Cópialo», ordenó Ricardo, su voz temblando de rabia contenida. «Haz 10 copias. Envíalo a la nube, a servidores en Suiza, a donde sea, que no puedan borrarlo». De repente, la luz de la biblioteca parpadeó. 1 vez, 2 veces, y luego, todo se apagó. La oscuridad fue absoluta. El zumbido de los ordenadores cesó, dejando solo el sonido de la lluvia golpeando el tejado. «¿Qué pasó?», gritó Méndez en la negrura. «Tenemos generadores de respaldo, deberían haber saltado al instante». «Alguien cortó la línea principal y los generadores», dijo Ricardo, su instinto de supervivencia activándose. «No fue un accidente». «Marta, los niños». Ricardo no esperó. Sacó su teléfono móvil, encendió la linterna y salió corriendo al pasillo. La casa era un laberinto de sombras. Ricardo corría hacia la planta baja, con el corazón martilleándole en el pecho. Si alguien había cortado la luz desde adentro, significaba que el enemigo ya estaba dentro de los muros. La seguridad perimetral había fallado o, peor aún, había sido comprada. Al llegar al final de la escalera, vio una silueta en el pasillo que llevaba a la habitación de doña Elvira. La figura llevaba una capucha negra y sostenía algo brillante en la mano. «¡Hey!», gritó Ricardo, lanzándose hacia adelante. La figura se giró, sorprendida por la velocidad de Ricardo. Hubo un forcejeo breve pero violento. Ricardo, impulsado por la adrenalina y la furia de ver su hogar violado, placó al intruso contra la pared. El objeto metálico cayó al suelo. No era un arma, era una herramienta para forzar cerraduras. Ricardo le arrancó la capucha al intruso, iluminándole la cara con el móvil. Era uno de los nuevos guardias de seguridad que Roberto había contratado la semana anterior. El hombre jadeaba, con los ojos desorbitados por el miedo. «No me haga daño, señor», suplicó el guardia. «Ella me pagó. Me ofreció 50,000 pesos solo por abrir la puerta de servicio trasera». «¿Quién?», rugió Ricardo, apretándole el cuello de la camisa. «Dímelo». «La señorita Bianca».
Dijo que solo quería recuperar sus cosas. ¡Mientes! Ricardo lo empujó hacia Roberto, quien acababa de llegar corriendo con su linterna y su arma desenfundada. «Roberto, espósalo. Tenemos un traidor». «¡Señor Ricardo!», gritó Marta desde el fondo del pasillo. «¡Venga rápido!». Ricardo corrió hacia la habitación de huéspedes. Al entrar, iluminó la cama. Los niños estaban allí, abrazados y llorando, pero a salvo. Doña Elvira estaba de pie junto a la ventana, pálida como un fantasma, mirando hacia el jardín delantero. «Ricardo», dijo ella con voz estrangulada. «Mira afuera». Ricardo se acercó a la ventana. A pesar de la lluvia torrencial, la entrada de la mansión estaba iluminada, pero no por las luces de la casa. Docenas de faros de coches y furgonetas brillaban a través de la reja principal. Eran vehículos de prensa, patrullas de policía y camionetas negras privadas. Las luces azules y rojas de las sirenas rebotaban contra la fachada de la mansión, creando una escena caótica y surrealista. En el centro de todo, protegida por un paraguas gigante sostenido por un asistente, estaba Bianca. Llevaba un abrigo negro y parecía devastada, hablando con un oficial de policía de alto rango y señalando hacia la casa con un gesto teatral de desesperación. El teléfono de Ricardo sonó en su bolsillo. «Número desconocido», contestó. «Hola, cariño». La voz de Bianca sonaba dulce, casi melódica, al otro lado de la línea. «Veo que se te fue la luz. ¡Qué lástima!». «Se acabó, Bianca», dijo Ricardo, mirando su silueta a través del cristal empapado. «Tenemos la grabación. Sabemos lo que tu padre le hizo al mío». Hubo un silencio breve al otro lado, pero no de miedo. Bianca se rió suavemente. Un murmullo de horror recorrió a la multitud. Las cámaras, que antes apuntaban a Ricardo como el villano, giraron lentamente hacia Bianca. La mujer, ahora pálida como un cadáver, miraba a su alrededor con ojos desorbitados. «¡Es mentira!», chilló Bianca, su voz aguda y quebrada. «Mi padre era un hombre de negocios respetable. Esto es difamación». Entonces, la grabación cambió. Ya no era la voz de Fausto. Era una grabación mucho más reciente, capturada por las cámaras de seguridad internas de la mansión apenas unas horas antes, cuando Bianca creyó estar sola con el guardia traidor. «Planta la droga en su despacho. Quiero que Ricardo se pudra en la cárcel. Cuando yo tenga el control de la empresa, te daré el triple de lo acordado», decía la voz inconfundible de Bianca. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por la lluvia. Ricardo dio un paso adelante, su voz firme y serena resonando sin necesidad de micrófono esta vez. «Esa es la mujer a la que defienden», dijo Ricardo señalando a Bianca con una calma letal. «Una mujer que no solo conspiró para destruir el legado de mi padre, sino que intentó incriminarme esta noche para quedarse con lo que nunca le perteneció». Bianca, viéndose acorralada, miró al jefe de policía, su supuesto aliado. «¡Haga algo!», le exigió agarrándolo de la solapa del uniforme. «Le pagamos para que me protegiera. ¡Arréstelo!». El jefe de policía, consciente de que millones de personas estaban viendo la transmisión en vivo y de que su carrera pendía de un hilo, apartó la mano de Bianca con brusquedad. Sabía cuándo un barco se estaba hundiendo y no pensaba ahogarse con él. «Señorita Bianca del Valle o Ferrera», dijo el oficial sacando las esposas de su cinturón, «queda detenida bajo sospecha de extorsión, fraude, falsificación de pruebas y conspiración. Tiene derecho a guardar silencio». «¡No! ¡No me toquen!», gritó Bianca, luchando como un animal salvaje mientras dos oficiales la sujetaban y le colocaban las esposas. «Ustedes no saben quién soy. Voy a acabar con todos ustedes. ¡Ricardo! ¡Ricardo, ayúdame!». Ricardo la observó desde lo alto de la escalera. No había odio en su mirada, solo una profunda lástima. «Tú misma te acabaste, Bianca», dijo él suavemente. «El agua con la que intentaste manchar a doña Elvira terminó limpiando mi vida de tu suciedad».
Mientras los policías arrastraban a Bianca hacia la patrulla, ella seguía gritando, sus insultos perdiéndose en la noche. El paraguas que la protegía quedó tirado en el suelo, olvidado, girando con el viento bajo la lluvia torrencial. Doña Elvira, que había permanecido en silencio todo el tiempo, apretó suavemente el brazo de Ricardo. Él se giró hacia ella y con un gesto de ternura infinita, le besó la frente arrugada y húmeda. «Se acabó, nana», susurró él. «Ya nadie te volverá a hacer daño». Los periodistas, recuperándose del shock, comenzaron a gritar preguntas, intentando acercarse a la escalinata. Pero Ricardo ya no tenía nada que decirles. Con un movimiento final, se giró, ayudó a doña Elvira a entrar de nuevo en el calor del hogar y cerró las grandes puertas de roble, dejando el caos del mundo exterior definitivamente fuera de sus vidas. Epílogo. 6 meses después. El sol de la primavera bañaba el jardín de la mansión Monteverde, devolviéndole el esplendor que la tormenta había intentado arrebatar. Las flores, replantadas y cuidadas con esmero, estallaban en colores vibrantes. Ya no había estatuas frías ni setos geométricos opresivos. Ahora había columpios y un pequeño huerto. En el porche, sentado en una mecedora de mimbre, Ricardo leía el periódico financiero. Las acciones de Grupo Monteverde no solo se había recuperado, sino que habían alcanzado máximos históricos tras la purga de la corrupción interna y la transparencia que Ricardo había instaurado como nueva política. La verdad, aunque dolorosa al principio, había resultado ser el activo más valioso. «¡Se acabó!», declaró, y luego, sin apartar la vista de ella, elevó la voz con autoridad absoluta para llamar a su personal. «¡Seguridad!». La palabra quedó suspendida en el aire. Bianca sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Ricardo, con un gesto de repugnancia infinita, giró la cabeza, negándose a mirarla un segundo más, ofreciéndole solo su perfil endurecido. No hubo fundido a negro, no hubo escape. La realidad de sus acciones la había atrapado, y el juicio de Ricardo había sido dictado. Mientras los pasos de los guardias de seguridad comenzaban a escucharse a lo lejos, acercándose rápidamente, doña Elvira levantó la vista, sus ojos acuosos encontrándose con la espalda de Ricardo, el niño que ella había visto crecer y que ahora, convertido en hombre, se erigía como su único escudo. Pero la historia de esa tarde apenas comenzaba, y las consecuencias de ese cubo de agua irían mucho más allá de un simple despido o una ruptura. Lo que Bianca no sabía era que al mojar a esa mujer, había despertado secretos del pasado que la familia Monteverde había mantenido enterrados durante décadas. Secretos que ahora, mojados y expuestos al sol, estaban a punto de salir a la luz. Hace 2 semanas, mi nieto, el mayor, encontró trabajo en el archivo de la antigua notaría del pueblo, la notaría que manejaba los asuntos de la familia de Bianca, explicó Elvira. Iban a triturar papeles viejos, pero él vio el apellido Monteverde y se lo guardó. Me lo trajo porque pensó que era un recuerdo bonito. Pero cuando lo leí, Elvira le extendió la bolsa de plástico. Léelo, Ricardo. Bianca no llegó a tu vida por casualidad en esa gala benéfica hace 1 año. Ella ha estado esperando esto desde mucho antes. Y ese cubo de agua me lo tiró no porque estuviera sucia, sino porque cuando llegué a la puerta y la vi, ella me reconoció. Sabía que yo sabía quién era su padre realmente. Ricardo tomó el sobre. Estaba seco gracias a la previsión de la anciana. Sus manos, firmes para cerrar tratos millonarios, temblaron ligeramente al abrir el plástico. Extrajo el papel. Era una copia al carbón de un acuerdo privado, fechado 2 semanas antes del accidente de su padre. Al leer las primeras líneas, el mundo de Ricardo, que ya se había tambaleado esa tarde, terminó de derrumbarse. No era solo una carta, era la prueba de una deuda impagable, una venganza jurada y una conexión entre el padre de Bianca y el Imperio Monteverde que cambiaba toda la historia de su vida. Ella no te ama, mi niño,
dijo Elvira con tristeza infinita. Ella vino a cobrar. ¿Y si nos casábamos? Si firmabas los papeles de la unión de bienes, ella se quedaría con todo. Ricardo levantó la vista del papel. Su rostro se había endurecido, transformando la tristeza en una determinación feroz. La imagen de Bianca tirando el agua cobró un nuevo significado macabro. No era solo clasismo. Era un intento desesperado de lavar la única prueba de su traición antes de que llegara a los ojos de su presa. «Marta», llamó Ricardo poniéndose de pie de golpe. La criada apareció en el umbral. «Prepara las habitaciones de invitados. Nana Elvira y los niños se quedan aquí indefinidamente. Y llama a mi abogado. Que venga ahora mismo». «¿Señor?», preguntó Marta asustada por el tono de su voz. «Y dile a seguridad que dupliquen la guardia». Ricardo caminó hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad que comenzaba a caer sobre el jardín donde las azucenas yacían muertas. Bianca no se va a rendir tan fácil. Ahora que sabe que sé la verdad, esto se va a convertir en una guerra. Mientras Ricardo miraba su propio reflejo en el cristal, a lo lejos, en la carretera que bajaba de la mansión, un coche deportivo rojo estaba detenido en el arcén. Dentro, Bianca golpeaba el volante con rabia, sus ojos maquillados corridos por las lágrimas de furia, mientras marcaba un número en su teléfono. «Contesta, papá», siseó ella al teléfono. «El plan se ha arruinado». La vieja habló. «Tenemos que pasar al plan B, esta noche». Dentro no había dinero. Había grabaciones, cintas de audio antiguas y una memoria USB más moderna, y una nota manuscrita de su padre. «Para mi hijo. Si estás leyendo esto, fallé en protegerte. Aquí están las pruebas de la corrupción de Fausto Ferrera y su red de lavado de dinero. Usaron mi empresa como fachada sin que yo lo supiera al principio. Cuando quise salir, me amenazaron con matarte. Esto es tu seguro de vida o tu sentencia de muerte. Ten cuidado con la hija. Ella es peor que el padre». El silencio en la habitación era absoluto. La advertencia de su padre resonaba desde la tumba con una claridad escalofriante. «Ten cuidado con la hija». De repente, el sonido de cristales rotos rompió la quietud de la noche. ¡Crash! Algo pesado había atravesado el ventanal principal de la sala de estar. La alarma de seguridad comenzó a aullar, un sonido estridente que despertó a los niños de golpe, haciéndolos gritar de terror. «¡Marta! ¡Quédate con los niños!», gritó Ricardo, poniéndose de pie de un salto y corriendo hacia el pasillo. Al llegar a la sala principal, el viento y la lluvia entraban por el hueco roto de la ventana. En el suelo, rodeado de cristales, había un ladrillo envuelto en un papel. Ricardo se acercó, ignorando el agua que mojaba sus calcetines. Roberto, el jefe de seguridad, entró corriendo con la pistola en mano, seguido por otros 2 guardias. «¡Señor! ¿Está bien?», gritó Roberto. «Bloqueen las entradas. Nadie entra ni sale», ordenó Ricardo. Se agachó y recogió el ladrillo. Desató el papel con rabia. El mensaje estaba escrito con letras recortadas de revistas, como en las películas de terror antiguas, pero la amenaza era muy real. El video fue solo el comienzo. Tienes 24 horas para devolver lo que es nuestro y ceder la presidencia de la empresa a Bianca. Si no, el próximo accidente no será en una carretera vacía, será aquí. Ricardo arrugó el papel en su puño. Sus ojos, que horas antes habían mostrado dolor y decepción, ahora brillaban con una determinación fría y letal. Se giró hacia el abogado Méndez, que acababa de llegar a la sala, pálido al ver la escena. «Gustavo», dijo Ricardo con voz tranquila, demasiado tranquila. «Cancela la rueda de prensa defensiva. No vamos a defendernos». «¿Qué?» «Ricardo, te van a destruir si no respondes». «No vamos a responder a sus mentiras». Ricardo levantó la memoria USB que había sacado de la caja de su padre. «Vamos a atacar. Quiero que contrates a los mejores peritos informáticos. Vamos a desencriptar todo lo que hay aquí».
Y quiero seguridad privada de nivel militar rodeando esta casa en 1 hora. Caminó hacia la ventana rota, dejando que la lluvia le golpeara la cara, limpiando cualquier rastro de duda. Bianca quería una guerra, susurró al viento. Pues acaba de declararla contra el hombre equivocado. Ella cree que soy el príncipe azul que puede manipular. Va a descubrir que soy el hijo de mi padre. A lo lejos, las luces de un vehículo se encendieron en la colina frente a la mansión. Parpadearon 2 veces y luego desaparecieron en la noche. El enemigo estaba vigilando. El asedio había comenzado. ¿Una grabación vieja de un hombre muerto? Ricardo, por favor, eso es circunstancial. Pero lo que está pasando ahora mismo en tu puerta es muy real. Tengo a la prensa nacional aquí. Tengo al jefe de policía, que casualmente es un viejo amigo de papá. Les acabo de decir que doña Elvira me llamó llorando, diciendo que la tenías retenida contra su voluntad y que la estabas amenazando para que firmara documentos falsos contra mi familia. ¡Estás loca! Nadie te va a creer cuando ella salga y diga la verdad. ¿Ah, sí? Bianca bajó el tono de voz, volviéndose gélida. Mírala bien, Ricardo. Es una anciana senil, pobre, con antecedentes de demencia que acabamos de fabricar en un hospital privado esta tarde. ¿A quién creerán? ¿A la pobre prometida destrozada de una familia respetable o a un millonario desesperado que manipula a una vieja sirvienta? Si sales con esa grabación, diré que la obligaste a mentir. ¿Qué quieres?, preguntó Ricardo, sintiendo cómo la trampa se cerraba. Abre la puerta. Déjame entrar. Solo yo. Negociemos. Si me das el control de la empresa y destruyes esa grabación, le diré a la policía que fue un malentendido. Si no, entrarán a la fuerza. Y te aseguro, Ricardo, que si entran, encontrarán drogas en tu despacho. Mis hombres, los que dejaste entrar como ese guardia estúpido, ya se encargaron de plantarlas. Vas a ir a la cárcel, y yo me quedaré con todo de todas formas. Tienes 5 minutos. La línea se cortó. Ricardo miró el teléfono y luego a doña Elvira. La anciana le devolvió la mirada con una fortaleza sorprendente. No abras esa puerta, hijo, dijo ella firmemente. Si la dejas entrar, ella gana. Mi testimonio vale más que sus mentiras. Estoy dispuesta a salir ahí y gritar la verdad. Te destruirán, nana, dijo Ricardo con dolor. Dirán que estás loca. Que digan lo que quieran. Yo ya viví mi vida. Pero no voy a dejar que destruyan la memoria de tu padre ni tu futuro. Ricardo cerró los ojos un momento, respirando hondo. El miedo se disipó, reemplazado por una claridad fría y táctica. Bianca había cometido un error crucial. Subestimó cuánto estaba dispuesto a arriesgar él. Ella pensaba que él jugaba a la defensiva, protegiendo su imagen, pero Ricardo ya no tenía nada que perder más que su dignidad. Se giró hacia Roberto y Méndez, quienes esperaban órdenes. «Roberto, ¿el sistema de megafonía de seguridad exterior funciona con baterías?» «Sí, señor. Es independiente». «Bien». Ricardo se ajustó el cuello de la camisa, aunque estaba arrugada. Su rostro tenía la expresión de un general antes de la carga final. No vamos a negociar en privado. Ella trajo un circo, ¿verdad? Pues vamos a darle un espectáculo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Méndez, alarmado. Voy a salir, pero no voy a salir solo. Y no voy a salir en silencio. Conecta el audio de la grabación de mi padre al sistema de megafonía exterior, a todo volumen. Ricardo, eso es suicida, dijo el abogado. Si lo haces, destruirás la reputación de la empresa para siempre. El escándalo será mundial. Prefiero gobernar sobre las cenizas de la verdad que sobre un palacio de mentiras, sentenció Ricardo. Hazlo. Ricardo tomó la mano de doña Elvira. Nana, ¿confías en mí? Hasta la muerte, mi niño. Entonces vamos. Es hora de que el mundo escuche lo que tienen que decir los fantasmas. Ricardo caminó hacia la puerta principal de roble macizo. Afuera, los gritos de la prensa y las sirenas eran ensordecedores. Bianca sonreía bajo su paraguas,
segura de su victoria, esperando ver a un Ricardo derrotado abrir la puerta para rendirse. Ricardo puso la mano en el pomo. Al otro lado de esa madera, le esperaba el juicio final. Giró la llave. El sonido metálico resonó como un disparo. A su lado, en otra mecedora, doña Elvira tejía una bufanda de lana azul. Ya no llevaba el uniforme de servicio. Vestía un elegante vestido de lino color crema, y sus manos, aunque viejas, se movían con la paz de quien sabe que su futuro está asegurado. Las risas de los niños rompieron la tranquilidad de la tarde. El nieto y la nieta de Elvira corrían por el césped, persiguiendo a un cachorro labrador que Ricardo les había regalado. «Don Ricardo», dijo Elvira, deteniendo sus agujas un momento, «¿ha sabido algo de ella?» Ricardo bajó el periódico. No necesitaba preguntar a quién se refería. «El juicio terminó ayer, nana. 30 años, sin posibilidad de fianza. Su padre, aunque ya no está, fue expuesto completamente. El imperio Ferrera ha sido desmantelado». Elvira asintió lentamente, retomando su tejido. «Es triste», dijo ella con sabiduría. «Tenía belleza, tenía inteligencia, tenía dinero, pero le faltaba lo único que no se puede comprar». «¿Qué cosa?», preguntó Ricardo mirándola con curiosidad. «Un corazón capaz de ver a los demás como iguales», respondió ella, sonriendo al ver a su nieta caer al césped y reírse. Creyó que el poder estaba en humillar a los débiles. Nunca entendió que el verdadero poder está en protegerlos. Ricardo sonrió, sintiendo una paz profunda que no había conocido en años. Se levantó, caminó hacia la barandilla y observó su hogar. Ya no era una mansión fría llena de secretos y fantasmas. Era una casa llena de vida, de risas y de lealtad. Había perdido a una prometida perfecta, sí, pero había recuperado su alma, había honrado a su padre y había encontrado una familia verdadera donde menos lo esperaba. En aquellos que siempre habían estado allí, invisibles para los ojos ciegos, pero esenciales para el corazón. El viento sopló suavemente, moviendo las campanas de viento. Esta vez, su sonido no era de advertencia, sino de celebración. Fin.